Muy buenos días ya con el padre Gastón Garatea para un programa muy especial el día de hoy, el que hemos titulado justamente el tema de la infancia en el discurso y en la acción, ¿qué hacer? Porque evidentemente este es un tema que nos sigue preocupando, sobre todo ahora que estamos a puertas de iniciar un segundo año de gobierno. Si bien han habido señales de algunos indicios de acción, consideramos que muchas cosas todavía faltan por hacer y están en la agenda. El día de hoy tenemos un programa muy especial que incluye la presencia de la señora Lourdes Flores Nano, abogada y política peruana, quien tratará de dialogar con nosotros sobre este tema y también vía entrevistas específicas haciendo una evaluación de lo que fue la parte de la inversión social, los impactos y los resultados esperados. Estará con nosotros varios especialistas, entre los que incluyen el señor César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación. Estaremos con el doctor Abel Salinas, presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría. También tendremos los testimonios de Eduardo Bayón de DESCO, también analista de descentralización. Y claro, también recordaremos el llamado o la convocatoria que hace el economista, el análisis del señor González Izquierdo, que tanto destaque ustedes dieron la semana pasada, cuando él habla de una emergencia social, cómo llegar a esto. En ese contexto quiero primero que nada saludar a nuestros amigos de Vescable. Vescable, como ustedes saben, ya las poblaciones de San Juan del Lurigancho, El Agustino, Pachacamac, Cieneguía, Lurigancho, Los Olivos, Comas, Puente Piedra, Ventanilla y Ancón, son ya pues parte, aparte de otras poblaciones, son parte de las áreas donde nosotros estamos llegando con diálogo abierto, a los cuales les pido que nos escriban en cualquier momento a contacto@inversiondelinfancia.net para sus sugerencias, recomendaciones y alcances. En este contexto, pues, padre, un año que acaba de un primer gobierno y un segundo gobierno que se inicia, hay muchas expectativas, por lo menos expectativas para acelerar un poco una inversión efectiva para la infancia, sobre todo tener un liderazgo más claro. Gastón. Sí, yo creo que estamos en un momento bien importante, claro, pero no trágico, ¿no? Yo ya tengo bastantes años y he visto tragedias pues, muy grandes en este país, ¿no? Y no me parece que ahora estamos en un momento trágico. Es un momento importante, serio, y hay que retomar las cosas bien. Estamos en un periodo gubernamental que muchos no lo esperaban, ¿no? Y es una de las pocas veces que hemos tenido que el presidente no tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Lo cual hace la cosa más complicada, más difícil, pero por otro lado obliga a hilar más fino, ¿no? Entonces, yo sí creo que estamos ante un buen gobierno, que hay gente muy buena, muy calificada, y sobre todo a mí me da una especie de halo de honradez, ¿no? Que eso es una cosa muy importante. Muy importante, ¿no? En un país corrompido como el nuestro, pues, claro. En este momento estamos fundamentalmente chocando un problema de gestión y aceleración, destrabar presupuestos, procesos para realmente hacer que este segundo año pueda tener mejores noticias para la infancia, ¿no, Gastón? Porque estamos por un lado lo que tú dices, pero también estamos en este momento frente a una situación de que la anemia sigue ahí presente, desnutrición que ha bajado más o menos, todavía y tenemos la situación de emergencia que todavía, pues evidentemente no es un problema de recursos, pero más está ligado a gestión. Tenemos gente todavía, digamos, en este modelo de urbanización de las carpas provisionales, en las cuales la gente sigue viviendo aquí en Lima, cerca de Lima, en Trujillo, y sobre todo en Piura, ¿no? Es muy, muy preocupante. Ahora, hay una cosa que se ha dicho, pues, que el plan de emergencia funcionará a partir de agosto, ¿no? Y dicen que el plan se presenta el 30 de agosto. Bueno,
Nos queda un mesecito para esperar y ver cómo funciona, ¿no? Y entonces creo que ahí tenemos que dejarnos de esas críticas, porque hay que criticar, ¿no? Sino hay que criticar con contenido, con fundamento, no así nomás a la ligera, ¿no? Ya, no, estoy de acuerdo contigo porque evidentemente en este momento tenemos mucha expectativa de que este segundo año se cumpla. Yo quisiera un poco antes de pasar los análisis, tengo entendido que ya la doctora Lourdes Flores está llegando en cualquier momento, te voy a invitar a ver un poco el análisis que hizo González Izquierdo sobre este panorama que se ha hecho sobre la economía y cómo y en qué forma pues esta se presenta como un desafío que hay que tener en cuenta. Él desde ya habla de una emergencia social. Entonces vamos en este momento a ver ese video de Jimmy, por favor. ¿Cómo el gobierno del señor Kuczynski quiere reactivar la economía? Ha destinado 6.000 millones de dólares, que es una muy buena cantidad de dinero, para la reconstrucción del fenómeno del Niño. Pero fundamentalmente va a ser infraestructura, pero infraestructura física. Entonces van a destinar esa cantidad de dinero a levantar la infraestructura física y de esa forma reactivar economía. Y se contentan con decir, bueno, no, ya en el presupuesto de salud, en el presupuesto de educación, en fin, los gobiernos regionales, ahí ya está asignado. Pero en ese tema creo yo que hay dos aspectos, ¿no? Uno, la cantidad de recursos asignados, y sobre todo la eficiencia con la que se gaste ese recurso, porque puede haber, la experiencia del Perú a nivel regional y municipal, gobierno regional y municipal, es que puede haber dinero, recursos, pero no se gasta correctamente, se gasta mal. El principal determinante del crecimiento de largo plazo de una economía es lo que nosotros llamamos la inversión en capital humano. Invertir en capital humano básicamente, no totalmente, pero básicamente es invertir en tres cosas: educación, capacitación, entrenamiento, salud en términos integrales y seguridad. Hoy día, 2017, se considera el principal factor en el que hay que incidir para hacer crecer la economía de un país. El primer año de gobierno del señor Kuczynski en lo económico, para mí, ha sido una mala gestión, un mal año. ¿Y por qué? Por una serie de razones. La primera es que si miramos el crecimiento de enero a mayo, que es la última cifra oficial que tenemos, ¿saben cuánto ha crecido la economía peruana, amigo? De enero a mayo, 1.9, ni siquiera 2% ha crecido. Entonces, obviamente, la economía está en un proceso de crecimiento muy bajo. ¿Cuánto creció el empleo formal urbano, que es lo único que se mide en el Perú? ¿Cuánto creció el empleo formal urbano? Casi cero creció, casi cero. Solo para el caso de Lima, ¿cuánto creció el ingreso en términos reales, descontando inflación? ¿Cuánto creció el ingreso real proveniente del trabajo? ¿Saben cuánto creció? Menos 2%, está achicándose el ingreso. Ellos dicen, el fenómeno del Niño nos ha golpeado todo el norte del Perú, de Lima hasta Tumbes. Entonces, tengo que reconstruirlo. Y le ha asignado 6.000 millones de dólares, ¿no? Casi 3 puntos porcentuales del PBI, que es un tremendo estímulo fiscal. Si se gasta bien con eficiencia, ¿no? Ahí el señor Pablo de la Flor, que lo han nombrado una especie de zar, él es el que tiene esa responsabilidad. Pero básicamente ese gasto es en infraestructura. Ahí no están contemplando nada, digamos, de lo social y en especial de la niñez. Aunque sea un porcentaje pequeño de esos, porque 6.000 millones de dólares es un montón de dinero, un porcentaje pequeño vaya a destinarse a solventar esta emergencia social.
En el análisis que hace el doctor González Izquierdo, el economista, él enfoca, Gastón, de que realmente en todos estos planeamientos económicos, en estas inversiones, no necesariamente se ha incluido el enfoque humano, lo que significa el porcentaje que debe haber para inversión humana. Y una de las consultas que hicimos con él, a partir de todo lo que estamos viviendo, eficiencia, descentralización, es cómo hacer para realmente incidir en los ministerios de economía, en los planificadores regionales, que cuando se desarrolla algún tipo de inversión realmente contemplen el factor humano. Y no sé si esto es un problema de formación del economista, de política. ¿Cómo lo ves tú, Gastón? No, yo lo que le encuentro razón es que no toda inversión por ser inversión soluciona las cosas, ¿no? Sino que la inversión tiene que estar bien hecha, ¿no? Y muchas de nuestras inversiones han sido mal hechas, ¿no? Y digo, en el caso nuestro de inversión en la infancia, de parte del gobierno, hemos visto muchas inversiones mal hechas. Mucho mal hechas. Y muchas inversiones que yo planteé eso en el Acuerdo Nacional, es que a mí que me expliquen dónde se invirtieron, porque son dudosas. Todo lo que es salud aquí en este país está mal. Ahí alguien ha hecho un forado en todo lo que es salud, ¿no? Y estamos pues ante una crítica. Hoy día aparecen en los diarios unas declaraciones de la ministra de Salud, ¿no? Diciendo porque no sabía ella a lo que entraba, ¿no? Que el hueco económico en salud es inmenso, ¿no? Y eso es verdad. Yo se lo he dicho a los ministros anteriores. Les he dicho que a ustedes no les da ni por casualidad las inversiones que hacen, ¿no? Si es que las hacen, ¿no? No, la situación del desafío es bastante grande, Gastón. Yo voy a ir a un corte, ya me dicen que está con nosotros la doctora Lourdes Flores, para poder reingresar al programa y evidentemente recordarles a ustedes que tenemos el chat abierto para las preguntas, sugerencias de este diálogo, de este conversatorio. Vamos entonces a un corte y volvemos inmediatamente. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Ya estamos de vuelta con Diálogo Abierto y Gastón, como ya tuvimos un análisis, una opinión macroeconómica de un economista, vamos a entrar directamente a un educador y nada más tenemos al doctor César Guadalupe, quien es presidente del Consejo Nacional de Educación, que también hace un análisis de las perspectivas y expectativas también para este segundo año de gobierno. Lo podemos ver, por favor. Adelante, Jimmy. Sería muy bueno
que se afirme el compromiso con la educación, se afirme la necesidad de seguir haciendo esfuerzos para financieramente mejorar las condiciones en las cuales, digamos, ofrecemos servicios educativos en el país. Y en ese sentido creo que uno de los problemas que destaca es la necesidad de avanzar hacia una política integral sobre el tema magisterial, y no solamente estas discusiones que están a veces muy marcadas por algunos reclamos particulares o algunas agendas particulares. Creemos que es necesario como país tener una política integral sobre el tema de la docencia, que es crucial para enfrentar el tema de la educación básica, con la necesidad de articular de una manera más fuerte toda la acción intersectorial de apoyo a la primera infancia, especialmente a los niños de 0 a 3. Ese es un tema que nunca hemos podido manejar bien, tanto porque se ha descuidado como por el tema de la coordinación intersectorial. Quizás sea importante pensar en esquemas que permitan integrar una autoridad nacional que permita manejar todo lo que son los programas de apoyo a la población, a los padres y a la población de 0 a 3 años, para asegurar, por ejemplo, el combate más efectivo a la anemia, a la desnutrición que tenemos en el país, y brindar en realidad condiciones de apoyo y de soporte para el desarrollo de los niños desde el principio. Que debemos seguir avanzando en una mayor inversión por estudiante, pero también en mejorar los niveles de inversión. También necesitamos gastar mejor. La necesidad de atender de una manera integral, coordinada intersectorialmente a la población de 0 a 3 y a los padres, y brindar educación de padres y apoyo a los padres para que esos primeros años de desarrollo de la primera infancia sean, digamos, garantía de condiciones de vida adecuada y de desarrollo adecuado para los niños. El combate a la desnutrición, el combate a la anemia, los servicios de cuidado y de protección son vitales. Eso es uno. En segundo lugar está el tema de la educación inicial propiamente dicha, donde digamos, hay que empezar a pensar, como bien ha señalado la ministra, en la necesidad de mejorar la calidad de esos servicios, no solamente preocuparnos por el acceso. Tenemos niveles importantes de acceso hoy día en el país, que los niños en promedio ingresan a la educación primaria con 2.6, 2.7 años de educación inicial. Todavía hay un tramo que hay que mejorar, pero el desafío fundamental es, digamos, plantearnos cómo asegurar que esa educación inicial se haga con personas que están adecuadamente formadas para ellos y con programas que tienen el adecuado soporte para poder brindar oportunidades de aprendizaje adecuadas para los niños. Creo que hay muchísimos temas que mejorar. Hemos invertido mucho como país en los últimos 20 y tantos años en capacitación docente, y sin embargo, por ejemplo, los temas de formación inicial docente han sido descuidados. Creemos que, digamos, es sumamente importante lo que decía al inicio, tratar el problema docente integralmente, no solo como remuneraciones, no solo como carrera, no solo como capacitación, no solo como formación inicial, no solo como jubilación y reposición y digamos, recomposición de la fuerza laboral, sino como una forma integral, planeada, de una manera más articulada, para poder asegurar que cada estudiante logre tener frente a él un profesor adecuadamente capacitado, competente, que pueda hacer su trabajo de la mejor manera posible. Lo que necesitamos redoblar esfuerzos, no podemos parar ahora, tenemos que esforzarnos y enfatizar aún más la importancia de esto, y eso se traduce en un compromiso presupuestal, financiero importante para mejorar la educación, y en una visión más política, más institucional de desarrollo del sistema educativo. Gastón, para un breve comentario sobre... Bueno, yo, frente a estos comentarios que parten de la economía, siempre tengo mi punto de interrogación, ¿no? Y yo creo que es verdad que la economía rige muchas cosas en nuestro país, pero hay una cosa que me parece a mí muy importante, que es que la economía sea segunda. Lo primero es la humanidad. Yo creo que todo niño tiene derecho a ser feliz ahora, y no cuando sean grandes, ¿verdad? Ahora tiene derecho a ser feliz. Entonces tenemos que contribuir a que la anemia y la desnutrición sean cero ahora, para que esos niños tengan derecho a ser felices. Y el niño que es feliz replicará después la felicidad. Pero cuando vemos el asunto desde el punto de vista del rendimiento económico, ahí estamos, está ausente, ¿no? Yo eso es un tema que creo que en términos de gobernabilidad, por eso quisimos poner el tema del programa, el discurso sobre infancia y la acción efectiva, claro, o sea, claro, el enfoque humano
el enfoque de esto no está presente, ¿no? Y esto creo que es un tema que particularmente como inversión en la infancia seguimos machacando, Gastón, o sea, seguimos insistiendo. ¿Te parece si escuchamos al doctor Abel Salinas, presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, que también nos da su visión y sus expectativas para este segundo año de gobierno del presidente Kuczynski? Adelante, por favor. Ciertamente, yo creo que el pensamiento común de muchos de los peruanos y en el tema particular de los pediatras, y yo como presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría y preocupado por el bienestar y la salud de nuestros niños, evidentemente vemos con mucha preocupación lo ocurrido durante este primer año. Respecto a otros temas de salud infantil, como pueden ser, por ejemplo, el tema de las vacunas, también es otro tema preocupante. El encontrar que no alcanzamos las coberturas adecuadas de inmunizaciones y no encontramos una decisión importante en las autoridades de salud en alcanzar estas cifras más allá del discurso, en acciones concretas, obviamente es preocupante. Que todos los programas que tienen que ver con la salud de nuestros niños tienen que ver con un trabajo multisectorial, multiinstitucional, intergubernamental, y es precisamente lo que este primer año podemos evidenciar que no ha ocurrido. Si nosotros analizamos el tema del sector salud desde lo macro y vamos aterrizando a estos puntos, y yo creo que de ahí se desprende un primer gran problema que tienen nuestros sistemas de salud y que repercuten en este tipo de cosas, por ejemplo, en la anemia, en desnutrición, en cobertura de vacunas, etcétera. Y es precisamente la desarticulación de todos los subsistemas de salud. Yo creo que el problema está fundamentalmente en la falta de decisión y en la poca posibilidad o poca realidad que hemos visto en la convocatoria. No hay un poder de convocatoria real. No tenemos una autoridad de salud que demuestre que está comprometida con los temas de la salud infantil y que se siente con todos los actores. Es un tema de lograr articular el sistema de salud en todos los niveles. Y yo creo que aquí tendríamos un gran progreso si tuviéramos una autoridad de salud capaz de sentarse a plantear los lineamientos que seguramente serán muy comunes para muchos, pero con decisión. Hemos pasado recientemente este año 2017 fenómenos naturales que causaron grandes desastres en la infancia en muchas zonas del Perú. Pero lo que viene no es exactamente solamente lo que ha ocurrido ahora. El tema empeorará, porque ahora es que notaremos más desnutrición, porque los niños durante ese tiempo no se alimentaron bien, veremos más niños anémicos, veremos menos niños con coberturas de vacunas, veremos más niños con infecciones respiratorias, etcétera, etcétera. De manera tal que el panorama es bastante preocupante, por decir, y de manera que si de alguna manera pudiéramos levantar nuestra voz como Sociedad Peruana de Pediatría, nosotros debiéramos exigir atención inmediata a la salud infantil. Pues Gastón, hay consenso, inquietud, y yo creo que todos están coincidiendo en la necesidad de una autoridad visible y responsable, de un liderazgo claro en este tema de infancia, y no solamente en el término del discurso, ¿no? Y por el otro lado, también por el otro, una visión estratégica de cómo tratar estos temas. No sé... Ahora, es cierto que se nos puede venir un huaico peor, ¿no? Pero también es cierto que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Así es. Esto nos ha hecho tomar conciencia de en qué estamos y lo precarias que son nuestras instituciones, y una cosa que dijo el doctor que me parece muy importante, lo desarticuladas que están. Y esto no puede ser un asunto del Ministerio de Salud o del MIS o de no sé quién, ¿no? Tiene que ser un asunto conjunto, ¿verdad? Ahí es donde uno reclama cómo es posible que estos ministerios se hayan
desentendidos uno del otro. Y la función del primer ministro es justamente hacer que se relacionen, se articulen. Pero a pesar de sus promesas, no ha tenido tiempo, Gastón, ¿no? No tiene tiempo. ¿Cómo es posible? O sea, no, es que esto viene de muy antiguo. El problema no es de ahora. no está en la decisión. No, la infancia no existe. No, la infancia no. La infancia es una cosa que es bueno hacerla porque ser buena gente con los niñitos, ¿no? Pero el derecho humano que tiene un niño a ser feliz, eso no le entra a la cabeza al gobernante. Claro. Gastón, veamos lo que nos dice el el sociólogo, antropólogo Eduardo Bayón, que trabaja en DESCO, justamente también haciendo su análisis sobre esto, sobre todo con el enfoque de descentralización efectiva de decisiones, recursos y presupuestos en el país. Entonces, pasamos directamente para ver la entrevista al doctor Eduardo Bayón. Adelante, por favor. En unos días va a terminar el primer año de gestión de PPK al frente del gobierno. ¿Cuál es el balance que usted hace en cuanto a políticas sociales? Yo creo que el balance es definitivamente negativo. De un lado ha habido una continuidad de los programas sociales que venían de la gestión anterior, con las luces y sombras que tenían esos programas sociales, y del otro lado el famoso compromiso de la revolución social anunciado por Pedro Pablo Kuczynski contrasta con el conflicto de los maestros y el conflicto de los médicos. Bueno, yo tengo la impresión que hay 4 cosas que son del cortísimo plazo. La primera de estas cosas tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos que libremente asumió el presidente en materia de educación y de salud. El segundo tiene que ver por recuperar, atraer a algunos de los técnicos vinculados en el pasado a los programas sociales, que tienen bastante más claro que los actuales gerentes cuáles son sus limitaciones y posibilidades. La tercera cuestión tiene que ver con la indispensable, necesaria articulación entre niveles de gobierno a partir de un enfoque territorial. Y el cuarto elemento tiene que ver con el presupuesto. Ciertamente no estamos en la mejor de las situaciones, pero también es rigurosamente cierto que existe un fondo de estabilización fiscal y existen otros fondos que no están en las cuentas nacionales que debieran priorizar el gasto social al que se comprometió el gobierno. El resultado es que están convencidos que el país, en concreto el norte, se reconstruye a punta de cemento y de gran inversión, que en este país es sinónimo de gran negocio, ¿no? Pretender reactivar la economía a costos de la gente y a punta de cemento y de alianzas público-privadas es definitivamente persistir en el error, que se deja de lado a la población y se deja de lado a las autoridades de la población. El caso de Piura es bastante evidente y la movilización de sus autoridades y de la población expresando su descontento con la marcha de una reconstrucción en donde a 2 meses de instalado el señor de la Flor no se ha avanzado absolutamente nada, es bastante gráfico. Bueno, yo deseo un cambio sobre esto, y deseo un cambio sobre esto porque es más o menos claro que el tema social y por lo tanto el tema de los programas y las políticas sociales empieza a estar en el centro de los malestares de la gente en un momento en el que la economía está virtualmente paralizada, que en medio de la crisis de la salud en general en el país, al 30 de junio el Ministerio solo había ejecutado el 10.9% del total de recursos que tenía para inversión. Esta persistencia en el error, la que me mantiene en el deseo,
Es decir, ojalá el gobierno, ojalá el presidente se den cuenta y el 28 de julio, en un escenario muy difícil y bastante polarizado, nos sorprenda. El análisis, la expectativa que plantea Eduardo Bayón es muy concreto, Gastón, ¿no? O sea, yo creo que es un sentir, está en la calle, está el sentimiento y esto crece en expectativas en cuanto a eficiencia y gestión, ¿no? En este segundo año de gobierno. No, y en eso es muy justo lo que él dice sobre las expectativas de la gente que no se ven realizadas, ¿no? Yo creo que es un análisis bien serio y muy bueno. Ahora, yo creo que todo análisis tiene dos partes, ¿no? Una parte negativa y una parte positiva. Pero vivimos hablando de la negativa, ¿no? No se habla de lo positivo. Y hay cosas positivas. Yo sí creo que hay cosas positivas en todos los planteamientos del gobierno. Que las negativas son muy fuertes y muy importantes, es cierto, ¿verdad? Para mí la descoordinación, eso es un drama viejo en el Perú, viejo, ¿no? Entonces, cada fulano que entra de ministro quiere hacer que su ministerio suba. No, lo que hay que hacer es que el Perú suba, que es otra cosa. Entonces, me parece bien lo que dice Eduardo Bayón, me parece que es un hombre que tiene además una cierta sensibilidad para interpretar lo que el pueblo va diciendo y después ponerlo en un ambiente intelectual válido, ¿no? Entonces, eso es bien, pero me falta la segunda parte positiva, ¿no? Claro. No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no solamente en términos de señales que ha podido dar este primer año, pero también en cuanto a también experiencias locales que hemos venido identificando, donde se ha mostrado que hay un país que sí está trabajando y que sí se puede. Pero el tema acá, como tú lo dices, es gobernabilidad. ¿Cómo hacemos para que esto pase del discurso a una acción de gobierno, de Estado, que realmente pueda promover esto, por lo menos con la esperanza que nosotros tenemos de una inversión efectiva en la infancia como un factor clave para la erradicación de la pobreza? Y hablando de política, discurso y acción, yo creo que ya es tiempo de convocar y estar con la doctora Lourdes Flores. Entonces vamos a ir a un corte y a todas las personas que nos están escribiendo en este momento por el chat, les vamos a responder y esperamos hacerlo también junto con Lourdes Flores aquí presente, y también agradecer pues a los mensajes que están llegando por Facebook. Estamos transmitiendo también en directo por Facebook y por supuesto vía Vez Cable. Entonces vamos a un corte y volvemos inmediatamente ya con la presencia de la doctora Lourdes Flores Nano. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Albergue adecuado especialmente para niños y niñas en situación de emergencia y desastres es fundamental.
¿Sabes cómo atenderlos? 1. Respetar las zonas diferenciadas para niños, niñas y adolescentes. Estos espacios deben contar con baños y duchas instalados en ambientes externos a los albergues y deben clasificarse por edades. 2. Asegurar una alimentación adecuada tomando en cuenta el valor nutricional que necesitan por edades las niñas, niños y adolescentes. Es importante que la implementación de cocinas se realice cerca de un punto de agua, pero distante las carpas para prevenir incendios u otros accidentes. 3. Se debe acondicionar un espacio libre para el juego y las actividades recreativas, que contribuyan a la recuperación emocional y psicológica de los afectados. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bien, ya estamos nuevamente en directo y damos la bienvenida a la doctora Lourdes Flores Nano. Bienvenida, doctora. Nada más pertinente en este momento que un tema que nos atrae, nos preocupa y nos demanda cierta urgencia de respuesta, como también la cantidad de gente que está participando en este momento vía chat en directo. Entonces, el tema para nosotros, como usted sabe, es infancia en el discurso y en la acción. ¿Qué hacer? ¿Por qué no logramos que el político, los gobiernos encuadren realmente el tema de un enfoque humano para resolver este tipo de problemas? Entonces, ¿cómo dimensionar esto en términos de gobernabilidad? Pues este es un tema que ha sido tratado por especialistas en términos de la evaluación de este primer año de gobierno y las expectativas de este segundo año de gobierno. Entonces, con el padre Gastón Garatea queríamos dialogar con usted por su experiencia para poder desarrollar este enfoque, ¿no? Con el mayor gusto. Bueno, encantada. Muchísimas gracias, Gastón. Muchas gracias, Salvador, por poder estar juntos. Sin duda son los especialistas los que nos marcan algunos números que por los que nos presentan no muestran un primer año muy positivo en resultados. Que en general me parece que tiene que ver con una actitud, llamaríamos general, del gobierno que sin duda este primer año no nos ha satisfecho en las expectativas que habían, ni en lo económico, donde se esperaba que fuera un año de rápido rompimiento de las trabas, que es la base de lo que ellos decían para generar proyectos que trajeran inversión, ni en lo social, salvo que mañana de manera muy silenciosa se hayan hecho una serie de obras o cosas que nos sorprendan, que nos sorprende el gobierno. Por ejemplo, voy a tocar un tema que me parece que era un tema medular para el presidente de la República, que tiene que ver con los problemas de infancia, que tiene que ver con problemas preventivos de salud, el tema del agua. Esta fue la gran bandera de Kuczynski. He oído que por ahí el ministro de Vivienda, y seguramente las cifras mañana serán de no sé qué cantidad de proyectos se han llevado adelante. Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, ese es un proyecto central. Es un proyecto medular que va a tener un impacto directo en salud infantil, en salud materna, en condiciones de vida de los sectores más pobres del Perú. Si el presidente cumpliera la meta de dejarnos un país con una salubridad mejor basada en el hecho que hay agua potable y de calidad en mejores condiciones en todo el Perú, habría hecho un gran logro. Por lo menos no estamos informados de lo que se pudiera haber hecho en este año, si es que, como dicen, se ha hecho. Solo hace unos días escuché al presidente de Sedapal hablar de reformular las metas, que según él el plan iba al año 2041 y él estaba acortando para Lima Metropolitana, ¿no? Pero, por ejemplo, este fin de semana que estuve en provincias, que estuve en Iquitos, las comunidades insistían muchísimo en el problema de las condiciones pues, nefastas de las aguas de los ríos, que tenía un impacto directo en salubridad. Entonces, contestando la pregunta, no se ha percibido en este primer año cambios que pudieran hacernos pensar que hay metas sociales concretas que se están logrando. Repito, escucharemos mañana con atención porque es posible que haya un trabajo silente en el cual se hayan haciendo cosas que no se han dado a conocer. Si así fuera, eso es bueno que el gobierno las haga conocer. Pero yo tocaría, por ejemplo, en el tema de infancia, la importancia que tiene para el... Porque tuvo siempre presente el tema del agua,
como base de una salud en mejores condiciones, y desde luego la prioridad que se dijo que se daría a salud y educación en su conjunto, que tampoco parecen haberse dado. Esta mañana el ministro de Vivienda dio una cifra que a mí me pareció el ministro de Vivienda ha sido, sí, pues, ¿no? Sí. Que eran 700.000. 700.000 personas habían accedido al agua y desagüe, ¿no? Eso me parece a mí muy importante, pero no lo sabíamos. O sea, no lo sabíamos. Ahora ojalá efectivamente se pueda cuantificar y demostrar. Es un gran logro, es un logro muy importante. Y es una tecla de Kuczynski desde que era ministro, ¿no? De siempre. Del ministro, sí. Yo he trabajado con él en llevarle agua potable a la gente en mi Perú. Mira tú. Yo creo que fue bastante importante, ¿no? Y después, por influencia de él, con Rudecindo Vega, pusimos agua en Laredas del Chillón. Y a mí, Gastón, eso me parece un tema que normalmente los políticos, digamos, a los que les gusta más la plaquita, no le dan importancia, porque claro, la tubería de agua no se ve, claro, ¿no es cierto? El cañito sí, ¿no? Pero la tubería de agua no se ve, y entonces, claro, se prefiere el gran monumento donde aparece la placa, se construyó, pero es vital. El punto de agua y de desagüe bien puesto en una comunidad le cambia la vida a la comunidad. Sí. Repito, en zonas rurales mejora sustantivamente el medio ambiente, e incluso en términos productivos, que también creo que tiene que ver con un programa de reactivación económica. Kuczynski también, por lo menos en la campaña del 2012, insistía mucho, más que la gran obra pública que es necesaria y es el motor con el que se destraba la economía, la pequeña obra pública que tendría en estos temas, en agua, desagüe, salud y educación, componentes básicos. Claro, necesitan una organización y una gestión vital, los módulos comunales, la participación ciudadana, los gobiernos locales, pero todo eso tiene un impacto directo en la calidad de vida, especialmente de los niños, ¿no? Hay una conclusión que han dado los especialistas y sobre todo esta iniciativa ciudadana de inversión en la infancia. Hay 3 factores que creo que demandan nuestra mayor atención. El primero es liderazgo claro, no hay un liderazgo claro. El segundo, no hay una visión estratégica para atacar esto y articuladamente esta dimensión de los problemas que tiene la infancia, que no es solamente anemia y nutrición, es pobreza, situación de pobreza, agua y educación, familia. Sobre todo, y familia. Esta visión estratégica de articulación, entonces, que como decíamos en el anterior bloque y lo analizaba Gastón, parece que cada ministerio trata de destacar, yo destaco en agua, yo destaco en no sé qué, pero no hay una visión estratégica que articule no solamente el esfuerzo del Estado, sino de toda la sociedad y de todo, inclusive del sector privado. Y el tercero, y esto lo recalcó sobre todo González Izquierdo, no tenemos la dimensión de una emergencia social. ¿Cómo vamos a llegar al 2021 con este rédito de pobreza e inequidad? O sea, ¿cuál es la visión del país? Y el tercero, descentralización efectiva. Estos son los 3 elementos que ha identificado el grupo, porque concretamente todavía no se destraba, todavía la visión es centralista de los programas sociales, y una de las cosas que reclamó Gastón en el último acuerdo nacional es dónde están nuestros 170 millones de combate a la anemia. ¿Por qué subió la anemia? ¿Dónde están los recursos? ¿Se descentralizaron? ¿No se descentralizaron? Entonces tampoco no es un problema de recursos. Entonces, son esos 3 factores. ¿Estaría de acuerdo con ese análisis? Estoy de acuerdo, que creo que este es un tema transversal, no es un tema sectorial. Los sectores tienen que ser los ejecutores de las políticas de inversión pública, básica, infraestructura básica, programas de salud, de atención a la infancia y a la madre gestante, digamos, que me parece que es otro tema crucial para el nacimiento, para el parto seguro y el nacimiento en condiciones adecuadas, y luego todo el tema de educación, particularmente la educación fundamental, la educación básica, la primera infancia y la educación básica. Pero tiene que tener una visión global, sin eso, y efectivamente la ejecución no puede ser una ejecución centralista. Incluso yo soy partidaria que en estas cosas los ensayos que se hicieron de participación comunal pueden ser valiosos por el mejor conocimiento que se tiene de realidades diversas. Los programas, me parece, más exitosos en salud materna, por ejemplo, han tenido que ver en aquellos lugares en los que han sido aquellos en los que la comunidad se ha visto involucrada, porque incluso hasta por tradición, yo recordaba los programas que en su momento se hicieron en buena hora, que hicieron algunas ONGs
de trabajo para salud materna. Y hay buenas experiencias de gestión local, de gobernanza desde el nivel municipal. Y miren esto, por ejemplo, claro, me estoy saliendo de la infancia de la madre, pero que tenían que ver con el parto. Culturalmente era muy importante conocer las costumbres locales del parto, que había que darle condiciones de salubridad, pero respetando. La posta médica maravillosa no era necesariamente más atractiva si es que eso no venía acompañado de un proceso que culturalmente la mujer andina o la mujer selvática se sintiera acogida por ese local. Y eso significaba un trabajo previo comunitario que es muy importante. Entonces, todo esto es gestión de gobierno. Mi sensación es que este primer año, primero comienzo, yo creo que el presidente ha convocado a gente honesta, gente correcta y gente que ha trabajado mucho. O sea, creo que el país tiene que agradecerles a cada uno de estos señores ministros que estoy seguro han dedicado muchas horas. No se ha visto que la orquesta en su conjunto camine. Y lo que es peor, no se ha dado la sensación de confianza necesaria para ver que en este primer año rápidamente la economía comenzaba a revivir, se veía alguna cosa innovadora en algún proyecto, se hacía algún anuncio concreto y se ejecutaba. Entonces creo que este segundo año, pero estamos a tiempo, el presidente puede mañana relanzarse él mismo como líder. Yo no me canso de decir que yo lo acompañé con mucho entusiasmo, mi partido, el PPC lo acompañó con mucho entusiasmo en la campaña de 2011, pero lo hemos hecho en el 16. En la campaña de 2011 él era un hombre ya mayor, pero con una ilusión juvenil de llegar al poder, con ganas de hacer, un hombre innovador, con ganas de cambiar. La campaña del 16 fue distinta, puso énfasis en algunos temas que no parecían viables, como recuperar la economía a partir de bajar impuestos, que no parecía posible, destrabar rápidamente la economía, que ha resultado más difícil de lo que se imaginaba. Entonces, él mismo reconoce pues un crecimiento lento y claro, no se ha visto grandes impulsos reformadores, sustantivos en algunos temas. Entonces, esa articulación de lo que se llama el Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, el CIAS, ese tendría que ser un órgano mucho más fuerte en el que la interacción de los ministerios vinculados a los sectores sociales y economía, desde luego, se pongan a andar con más fuerza. Con liderazgo, ¿no? Con liderazgo, ¿no? Con liderazgo. Y con vinculación a los entes subnacionales, porque esos programas no se pueden manejar desde arriba, necesitan una gran capacidad de comunicación con los gobiernos nacionales. Esa es la importancia de las próximas elecciones municipales y regionales. Es una pregunta que nos la reservamos para el próximo bloque, porque mucha gente le quiere preguntar, padre, algo. Yo tengo una impresión que este ha sido un gobierno muy ingenuo, ¿verdad? No sabían a lo que se metían. Entonces, el forado que han encontrado es terrible, ¿no? Claro. Pero no solo económico, ¿no? Sino de gestión, sobre todo de gestión, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí tú ves que el tipo entra y se encuentra con una cosa que no sabía. La ministra de Salud dice una cosa que yo la sabía antes que ella, ¿no? Que no se imaginaba todo el déficit que había en salud. Yo he ido al Ministerio de Salud y le he dicho al ministro, a ustedes no les resultan las cosas ni por casualidad. Por lo que planifican no se cumple. Sí, pues. ¿No? Entonces, bueno, ahí hay un negociado, ahí hay algo que hay que examinar muy bien, ¿no? Y se ha puesto énfasis en el CIS. Y a mí me parece que la extensión de un sistema de seguro universal es muy importante. Y volviendo a la infancia, hay países que se propusieron la extensión del CIS a partir de 0 años en adelante. Es decir, sé que tengo un déficit enorme y ese déficit me va a costar cubrirlo, pero lo que me propongo es, a partir de hoy, cada niño que nace en los próximos 5 años tiene un nivel de seguridad social que le permite cubrir sus necesidades. Entonces, es otra mirada del tema. Si volvemos al origen de los programas tipo Juntos, o sea, los que eran ayuda condicionada, fuimos perdiendo la condición. El sentido era la madre, mejor administradora, va a dar uso mejor a esos 100 soles que va a recibir, pero ella tiene que cuidar su salud y tiene que garantizar la salud y la educación de los niños. Era una forma de atraer al programa social de subsidio, de dádiva, el efecto social inmediato sobre los más pobres. Se perdió rápidamente, claro. O sea, se convirtió en un reparto de dinero, ¿no es cierto? Igual al que antes era el reparto de víveres, sin que se objete. A ver,
¿Cuál era la debilidad de los programas tipo PRONA? Que el víver llegaba, pero no estábamos midiendo si eso estaba teniendo un impacto o no en la anemia y probablemente no lo estaba haciendo. Pasó lo mismo con los 100 soles. Al final no hemos logrado medir si los 100 soles han tenido un impacto, han dinamizado en algo esa economía, qué duda cabe, esa familia que recibe 100 soles puede hacer algo más, claro, pero no estamos asegurando los objetivos de la condición para las que se pusieron, ¿no? Entonces, claro, estas cosas son las que tendrían que revisarse. Y yo recordaba, decía, que cuando el ímpetu de PPK estaba en una visión mucho más reformista, que lo que hemos visto este año, él incidía mucho en la pequeña obra. Y en su efecto dinamizador lo miraba como economista. Yo creo que además eso tiene un componente social muy grande. Pero yo creo que este segundo hay que volver a eso. En ese sentido, por ejemplo, una propuesta como la que nosotros hicimos del canon comunal, ¿no? Tenía sentido, o sea, que el recurso pudiera llegar más, pero tampoco repartiendo y regalando el dinero, sino en concreto en una obra de impacto social como todos nuestros pueblos necesitan. Y yo comenzaría efectivamente por el agua, por la posta médica y por la escuela. Creo que son tres instancias de acción concreta de gobierno. Me parece que el gobierno tiene que ir más hacia lo cotidiano. El ministro del Interior habrá que saludarlo y habrá que felicitarlo por el énfasis que ha puesto en enfrentar a las mafias, al crimen organizado. Lo está haciendo y está dando golpes certeros. Y está muy bien, pero claro, lo que nos afecta es el día a día, que la comisaría no funcione, que nos roben en la calle. Entonces, claro, es más difícil, pero hay que bajar más a la familia y a la comunidad. Me parece que ahí es donde el segundo año podría ser el reimpulso del gobierno. Dios quiere que así sea, lo escucharemos al presidente qué cosa nos plantea. Gastón, te pediría, porque todo el mundo quiere participar y como tú sabes que esto es en tiempo real, entonces hay mucha gente que está dando su opinión para poder que ustedes hagan los comentarios, ¿sí? El chat. Rápidamente, por favor. Entonces comenzamos, Jimmy, con el chat. Entonces que Regina dice, ¿será posible que se mencione la infancia en el mensaje presidencial de este año para que se cumplan las promesas en lugar de quedar solo en la teoría? Sí, seguimos, Jimmy. Juan Carlos, un saludo para el padre Gastón. Bueno, como siempre, ¿no? Él es muy saludado, muy querido. Gisela, sería bueno que no solo que se diga que la infancia es importante, sino que el presidente explique cómo piensa invertir en su desarrollo, ya que si no se tienen metas claras nunca se llegará a cumplir el objetivo. Seguimos. Rosa Luz Estrella, la infancia es importante, especialmente por el cuidado que se debe tener con ellos en su desarrollo. Es increíble cómo hasta la fecha es una gestión que no se realiza en ningún gobierno, ni en el actual. Lo poco y nada que se hace, lo que hacen es muy limitado. Yolanda, el capital humano es lo más importante a tomar en cuenta. Esto es lo que deberían entender los políticos si es que realmente quieren que nuestro país mejore. Seguimos. Juan Luis, ¿creen que la solución tal vez podría ser crear el Ministerio de la Infancia? De esta manera se prestaría real atención al óptimo desarrollo de los niños en el Perú. Juana Belli dice, todos saben de la importancia que tiene la infancia y si deseamos salir adelante como país hay que darle salud, educación, infraestructura, especialmente el agua. De otra forma todo lo que se haga será inútil, es inútil. Esperanza, técnico, enfermera, es importante destacar la participación de la familia en el crecimiento de los niños y niñas. Además debe haber toda una responsabilidad de atender a los gestantes por parte de los centros de salud y de los municipios. Me pasó anterior, de los municipios, todos estamos obligados a cuidar a los niños incluso antes de nacer. Claro. Existe, Julián, que es investigador, existen muchos proyectos para adquirir el agua. De acuerdo a investigación del Perú no debería sentir esta falta, pero se necesita invertir para obtener este líquido. La tecnología es la utilizada en el imperio, incaico, forma parte de nuestra cultura. ¿Por qué no se utiliza? ¿No? Bien. Juliana Sevilla nos dice, el presidente Kuczynski que es una persona preparada, pero a veces me da la sensación de que no entendiese lo que significa trabajar para mejorar el futuro. Esto solo se logra mejorando en forma integral el desarrollo del niño. ¿Habrá algún político que trabaje pensando en el futuro del país, mejorado a través de sus niños y niñas? Rosita Peña y yo vamos al +2, los gobiernos regionales no informan sobre lo que está haciendo por los niños y niñas en sus lugares. Da la sensación de que los niños son invisibles para estas autoridades, incluso para sus propias familias.
Y yo creo que terminamos con Rafael, sí. El año pasado en la campaña presidencial, Lourdes promovió la idea del ADN gratuito. Será interesante ponerlo en agenda para el impulso del gobierno. Es algo cotidiano, pero para muchas mujeres y generaría un impacto positivo. Sí, gracias, sí. Bien, esto es para sus comentarios, esto, Lourdes. ¿Cómo no? A ver, creo que reflejan todos ellos un sentir común que no hemos percibido en este año, un gobierno, por lo menos que nos haya dado luces claras de algunos pasos que toman tiempo, que no se resuelven de la noche a la mañana, que vayan en esa dirección. Podría ser, insisto, en que mañana, así como hay esta cifra de 700.000 nuevas familias que gozan de agua, que hayan algunas cifras que nos impacten y entonces el gobierno tendría que hacer de eso mucho más. Pero es un tema de concepto general. Yo sí creo que el presidente Kuczynski tiene una preocupación por el futuro del Perú. No creo que haya querido ser presidente, mejor dicho, repito, cuando viví con él cercanamente en la campaña de 2011, sí lo sentí un hombre que sentía, y por eso es que ponía un énfasis en un tema tan vital como esta del agua, que es una apuesta por el futuro. Un país que dota a su población de agua y desagüe de calidad, permite prevenir en salud muchísimo, permite nutrir mejor a los niños, es decir, tiene un impacto vital en la vida de las personas. Pero necesitaríamos ver este segundo año un cierto vuelco del gobierno. Ha tenido problemas, ha tenido el problema de la corrupción, ha tenido el problema del niño, todo eso sabemos que ha tenido los problemas políticos que ha tenido, pero me parece que los ministros debieran proponernos planes más cortos, más aterrizados a la vida cotidiana de las personas, y convengo que todos ellos van a ser mucho más eficientes si parten, primero que somos un país de gente joven, y que hay que preparar a la niñez para que sus condiciones, la inversión primera en la primera infancia es la que nos va a permitir después una educación de mejor calidad y así sucesivamente. O sea que creo que el enfoque es correcto, no lo hemos visto suficientemente claro en este año y Dios quiera que pueda haber una reacción. Sé que se produce un cambio, se ha anunciado un cambio en el MIDIS, ¿no? Un enroque, digamos, de ministras, ¿no? Vamos a ver, porque no es un tema sectorial, en eso toda razón, es un tema multisectorial que tiene que mostrar una voluntad política. ¿No? ¿Gastón? Sí, yo insisto en que la falla está en la falta de coordinación, ¿no? Sí. Esto es una cosa que cada uno tira para sus santos, ¿no? Y no puede ser. Pero tenemos luces claras importantes, ¿no? El que el presidente de la República diga que esto no está solucionado mientras cada uno no tenga un caño en su casa y desagüe en su casa, eso me parece muy importante y hay que decirle para que la gente entienda que lo que se hace por eso es... Y la otra cosa que a mí yo se lo agradezco mucho a este gobierno es que cuando estábamos con el niño malcriado, que nos sacaron los números, el presidente mandó a los ministros afuera. Es verdad. No, y eso le ha hecho mucho bien. Y se mostró un equipo muy cohesionado. Muy además, bien. ¿no? Además la gente comenzó a hablar de otra manera. Y el segundo éxito fue que las Fuerzas Armadas salieron a trabajar. Sí, señor. Y eso nos ha traído una simpatía muy grande frente a las Fuerzas Armadas, que eran las grandes ignoradas. Totalmente. Entonces, creo que en ese sentido hay caminos por donde moverse, ¿no? Los temas solamente, mira, el tema de los ministros fue muy positivo en la emergencia. Y no me parece mal que vuelvan a retomar un cierto... Ahora, no los distraería tanto en el sentido que cuando el ministro, obligado a mirar nacionalmente, se enfoca, como es lógico, en una región, descuida la mirada nacional que le corresponde, pero podría ser que haya el ministerio responsable y el funcionario del ministerio que hace la tarea cotidiana y el ministro llega cuando corresponde. El tema de las Fuerzas Armadas me parece un tema central, muy interesante porque convengo contigo, fue una demostración de eficiencia, fue un reencontrarnos con una Fuerza Armada a la que habíamos además cuestionado por los temas de corrupción de los 90, etcétera, etcétera, y demostró una capacidad de acción que los civiles no tenemos, ¿no? Por ejemplo, en materia de salud, ¿alguien puede dudar que el trabajo que hace la Marina de Guerra del Perú, recorriendo los ríos de toda la Amazonía, llevando atención en todos los campos, y no solo otros servicios, pero llevando atención, es decir, el Estado llega a la comunidad, el Estado se acerca, tiene un peso enorme. Entonces,
es un tema de articulación. En ese sentido el gobierno, y eso nos trae nuevamente a las elecciones regionales y locales, porque ahí se necesita aliados. Se necesita a la comunidad, se necesita al alcalde y se necesita al gobernador regional, todos actuando de manera conjunta para atacar estos focos que son bastante extendidos en el país, no son focos, son en realidad esta presencia nacional en las zonas de extrema pobreza en nuestro país. Pero, ¿por qué no insistir en el tema bandera del presidente, el agua? Porque si ese es un proceso de 4 años importante y significativo, sí, eso tiene un impacto inmediato en niñez, en salud, en familia. Y yo creo que hay una cosa también importante que tengo que comentarle en este canal, que es todo el peso de lo que hagamos en favor de la familia. Tiene un valor fundamental, ¿no? En la formación básica del niño no hay mejor ámbito de formación interpersonal que en la familia, ¿no? Entonces ahí tenemos también que volver los ojos mirándolo como un proceso central de desarrollar ese país integral que alguna de las preguntas señalaban. Yo creo que además hay una cosa que es muy importante, es cambiarle la imaginación a la gente, ¿no? Hay pueblitos donde la Fuerza Aérea ha llegado con helicópteros para salvar a la gente. Sí. Eso no está en la cabeza del campesino. Claro. Que venga un pájaro de metal. De metal y que lo saque a ellos, claro, y lo libre de la inundación. Eso es una maravilla. Junto con eso está lo que decías tú del recorrido de la Marina de Guerra del Perú por los ríos de la Amazonía. Eso es impresionante, pero eso ya está la gente más acostumbrada. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad, ¿no? Entonces creo que aquí hay un asunto de ayudar a que la gente cambie su chip, ¿no? Y que sienta que ella también es digna de esos servicios, ¿no? Y eso nos va a hacer un cambio bien interesante. Mira, yo no he tratado mucho a la ministra, no he tratado nunca, pero la he escuchado, en fin, a la ministra de Salud, ¿no? Yo entendía que una de las razones por las cuales ella había sido especialmente elegida es porque en su condición de investigadora, porque más bien estaba en el mundo académico, ella era una experta en temas de prevención. Salud pública, pero con un énfasis especial en el tema de prevención. Y eso es un enfoque muy importante, que como tú dices, no está en nuestro chip. No. O sea, aún la familia más adinerada, y por supuesto la más pobre, recurre a la salud cuando se ve enferma. No desarrollamos los hábitos previos para la buena salud y es un defecto humano y general en el que tendemos a incurrir. Entonces, si la ministra, por ejemplo, trabajando con educación, en los colegios se pusiera un énfasis especial en eso, si los programas alimenticios que todavía subsisten enfatizaran eso, trabajando con las madres, entonces estamos haciendo tareas de mediano y de largo plazo. Son, queridos amigos, cosas que no conducen a ver aquí está la placa de donde el señor fulano de tal puso su obra, pero son las cosas que han construido un país, ¿no? Sí, vamos a tener que ir a un corte para volver con la parte más política del programa, pero sí estamos de acuerdo, creo que ya lo dijo Gastón, o sea, yo realmente... Esto es política de verdad. Es política de infancia, y además tengo un recuerdo para ti, Lourdes, ¿ah? Tenemos un recuerdo cuando usted firmó el Pacto por la Infancia y se lo vamos a recordar hoy día en la siguiente secuencia. Pero sin dejar de lado este comentario, yo creo que la ministra de Salud llegó y tuvimos la primera reunión con ella, mucha buena intención, pero creo que los problemas acumulados, las alforjas de un ministerio totalmente problemático, ganaron un poco el espacio y el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, es lamentable para nosotros que tengamos que expectar en este momento que el crecimiento de la anemia, por ejemplo, esto es terrible, ¿no? Vamos a un corte y volvemos. A los amigos que están escribiendo, si hay tiempo, volveremos a hacer las preguntas. La autora Lourdes Flores tiene una agenda muy apretada, no creo que tenga tiempo para responder todas las preguntas de ustedes, pero volvemos enseguida. albergue adecuado especialmente para niños y niñas en situación de emergencia y desastres es fundamental.
¿Sabes cómo atenderlos? 1. Respetar las zonas diferenciadas para niños, niñas y adolescentes. Estos espacios deben contar con baños y duchas instalados en ambientes externos a los albergues y deben clasificarse por edades. 2. Asegurar una alimentación adecuada tomando en cuenta el valor nutricional que necesitan por edades las niñas, niños y adolescentes. Es importante que la implementación de cocinas se realice cerca de un punto de agua, pero distante las carpas para prevenir incendios u otros accidentes. 3. Se debe acondicionar un espacio libre para el juego y las actividades recreativas, que contribuyan a la recuperación emocional y psicológica de los afectados. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bien, ya estamos de vuelta y entramos a esta segunda parte un poco más política en términos del calendario político del país. Y creo que yo comienzo por algo que está escribiendo Luna Augusta en este momento. Por favor, doctora Lourdes, ¿cuál es su futuro político? Dice. Porque confío en que si continúa en esta ardua labor política, recuerde sus palabras sobre la importancia de la infancia peruana y se comprometa con ella. Gracias. Mi compromiso político, he dicho que después de algún revés, particularmente del último revés electoral, no es electoral, pero eso no quiere decir que no tenga un compromiso enorme con mi partido y creo que hay gente muy valiosa con la que debemos como partido salir de este momento difícil que hemos tenido, hemos estado menos enfrentados, afortunadamente creo que vamos a participar activamente en las elecciones municipales y regionales. Y me verán ahí, cerca de la gente nueva que representa también esta renovación en la política. Así es que no, lo digo con mucha convicción. Justamente sobre eso, Lourdes, hemos preparado como Inversión en la Infancia un informe sobre la situación de pobreza en el país. Y en ese contexto queremos ver cómo hacemos para poder poner, como dice el padre, en el chip del candidato, porque se va a renovar el país entre gobernadores y nuevos alcaldes en todo el país. ¿Cómo poner este componente no solamente en el discurso, sino también en la acción? Teniendo en cuenta que prácticamente como van las cifras, a pesar de avances en la lucha contra la pobreza y la inequidad, pero todavía el rédito es bastante fuerte y compromete. Entonces estamos hablando de más de 6,5 millones de personas peruanos que viven en pobreza crítica. Entonces, esta es una situación, es pobreza monetaria. ¿Por qué no vemos el informe? Claro que sí. Y sobre esa base analizamos este tema? Teniendo en cuenta, como me están recordando, usted ha visto que el chat es muy activo. Acuérdese que 14 o 15 están procesados por Odebrecht, 14 o 15 por corrupción, gobiernos regionales. Sí, pues eso. Y unos cuantos. Entonces, en esta realidad, ¿cómo confiar realmente en estas elecciones? ¿O qué se puede hacer? Veamos el informe sobre situación de pobreza. En la última década, el Perú ha tenido un importante crecimiento económico. Se ha logrado reducir la pobreza monetaria de más de 50% a 20%. Pero la pobreza multidimensional, que incluye temas como acceso a la salud, a la educación de calidad, sería mayor a esta cifra y las desigualdades y brechas sociales se mantienen. En los temas relacionados a la infancia hay marcadas desigualdades. Según el coeficiente de Gini, índice que se utiliza para medir la desigualdad monetaria a nivel mundial, en los últimos años el Perú ha mejorado ligeramente. Sin embargo, según el último informe sobre el desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el nivel de desarrollo humano del Perú desciende hasta el puesto 84 de 188 países. De acuerdo al Infobarómetro de la Primera Infancia, en el país hay más de 6.518.000 personas que viven en situación de pobreza y cerca de 1.197.000 en extrema pobreza. Las brechas sociales y las diferencias entre las zonas urbanas y rurales se mantienen.
Aunque en los últimos años la pobreza rural bajó más que la urbana, esta sigue siendo significativamente mayor en el campo que en las ciudades, 43.8% en la zona rural y 13.9% en el área urbana. En el caso de la pobreza extrema, esta es, a nivel nacional, de 3.8%. La pobreza extrema rural es 13 veces mayor que la urbana, 13.2% contra 1%. Por quinto año consecutivo, Cajamarca y Huancavelica son las regiones más pobres del país, con niveles de pobreza entre el 43.8% y el 50% respectivamente. En Cajamarca, la pobreza extrema es 5 veces mayor al promedio nacional. El contraste es Ica, región menos pobre, con un nivel menor a 4.3%. Los datos oficiales de pobreza miden solamente la pobreza monetaria por ingresos, calificando como pobres a quienes tienen un ingreso mensual por debajo de los 328 soles, y las personas son consideradas en condición de pobreza extrema si ganan menos de 176 soles mensuales. Esta medición exclusivamente monetaria deja de lado otros factores, como el acceso a agua potable y saneamiento básico, lo que, de acuerdo a diversos expertos, no permite ver la verdadera magnitud de este problema. En nuestro país, las principales víctimas de la pobreza son los niños, niñas y adolescentes. El 35% de los casi 11 millones de este sector vulnerable vive en situación de pobreza. Por ejemplo, en la región La Libertad, 1 de cada 4 niños menores de 5 años vive en situación de pobreza. En regiones como Piura o Puno, el índice de pobreza entre los niños menores de 5 años aumenta hasta el 36.1%. Desde la iniciativa ciudadana Inversión en la Infancia, venimos trabajando para que las brechas sociales y de la pobreza se sigan acortando para asegurar la igualdad y el pleno desarrollo de oportunidades de los niños y niñas. Bien, ya estamos de vuelta, como verás, el tema, como dice Gastón Garatea, seguimos poniendo el punto en el tema y va a haber elecciones que deben cambiar el panorama de este país supuestamente, donde el niño estará presente en la fotografía, en la promesa, en el discurso y no necesariamente en la acción. Y como decía Eduardo Bayón, el investigador de DESCO, cómo salir del enfoque y la promesa del fierro y cemento a tener un enfoque como parte del compromiso de un enfoque de desarrollo humano. Yo antes que hablar del fierro y del cemento, que efectivamente es una tentación del político que quiere ver perpetuada su imagen en la obra física, quisiera referirme a otro aspecto que creo que es importante. La administración anterior, el quinquenio anterior, puso una fe especial, una creencia especial en el impacto que en la lucha contra la pobreza tenían los programas sociales. O sea, había, un poco siguiendo el modelo brasilero, había la esperanza que yo reparto dinero en las familias más pobres o pongo determinados programas a las familias pobres y eso saca a esa familia de la pobreza extrema. Es verdad que todos estos programas son programas de alivio, son el primer salto con el que tú intentas que quien esté en extrema pobreza salga. Pero primero crea una dependencia política tremenda, es una fuente de populismo y también de corrupción. Brasil es el mejor ejemplo en ese sentido. 5 millones de personas reciben el programa Bolsa Familia. Claro, han creado una dependencia brutal con el Partido de los Trabajadores, pero miren el problema en el que están. Entonces, más bien, muchos de nosotros hemos puesto énfasis en otra mirada, que creo que se refleja bien en lo que se ha dicho hace un instante. ¿Cómo lograr que la familia más pobre del Perú tenga la capacidad de generarse por su trabajo un ingreso mayor? Y hay programas que sí tienen ese impacto y están demostrados, programas rurales que han tenido ese impacto. Vuelvo al agua. Una política de construcción de reservorios que genera empleo, marca la presencia del Estado, organiza la comunidad,
tiene un impacto enorme. ¿En qué? En que esa pequeña comunidad que hoy espera que la lluvia le llegue para producir una vez al año, puede ahora con el agua acumulada producir 2 veces al año. Por lo tanto puede duplicar su ingreso. Entonces, es una persona que va saliendo de la pobreza por su esfuerzo. No está dependiendo de la dádiva pública, ¿cómo no? El Estado ha cumplido su tarea, pero le está dando el instrumento para salir. Si a eso se le suma programas como los que Paredes, por ejemplo, ha desarrollado en la sierra, en el sentido de tener líderes comunales preparados para mejorar pequeñas capacidades productivas que hacen entonces que ya no solo siembres 2 veces, sino que tu producto tenga un pequeño mayor valor agregado, todo eso tiene impacto en ingresos. En otras palabras, me parece que la verdadera estrategia de lucha contra la pobreza es permitir que los sectores más pobres del Perú incrementen por su esfuerzo productivo sus ingresos, que no lo podrán hacer solos. Yo que creo en la economía social de mercado, creo que allí el mercado es indispensable porque hay que llegar al mercado, pero necesitas ese impulso estatal que es el que permite la labor promotora. Es la parte productiva, porque necesitamos ahora. Ese sector que va generando mejores ingresos también necesita unos servicios públicos básicos. Y probablemente aun cuando salga de la extrema pobreza y vaya avanzando, su capacidad económica no le permite cubrir un servicio privado. Es obvio que el Estado tiene que estar presente, es la función subsidiaria del Estado estar presente cerca de la gente para brindar los servicios básicos, concentrar los recursos en eso. Entonces, esa mirada global, sí, necesitaríamos que se explicite mucho más en este gobierno de gente con capacidad para hacerlo, ¿no? ¿Gastón? Sí, yo creo que, yendo en la misma línea, hay que decir que lo que tienen que hacer los gobernantes, las autoridades, digamos, ¿no?, es creer en los pobres, ¿no? Creer que los pobres no son menos, sino que están menos preparados, eso es cierto. Entonces, vamos a prepararlos, y esa es la función del Estado. Sin duda. ¿No? Entonces, creo que en el momento en que yo confíe en mis pobres, voy a ser un líder de esos pobres, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Ahora, eso a mí no me, digamos, en eso yo tengo una posición un poquito más abierta que algunas voces que dicen, ¿es solo el Estado el que debe administrar esto? No. Yo creo que, por ejemplo, programas en los que el Estado financia y de alguna manera la comunidad se organiza y puede ser gestora, eso es una buena combinación. O sea, el Estado pone los recursos y por lo tanto se asegura el servicio para el que no tiene, pero la gestión de repente puede ser más eficiente sin que el Estado intervenga, si la comunidad se organiza o si hay algún ente privado que quiere actuar. No hay que negarnos a la posibilidad de poder tener muy variadas formas de gestión, que van en la escuela, en la posta médica, en el centro de salud, con el financiamiento público que podemos hacer. Eso es lo que el CIS, por ejemplo, podría perfectamente hacer. Digamos, no necesariamente el CIS tiene que ir a un ente público que es el único que provee el recurso. El CIS puede financiar determinada infraestructura existente en la región o en la comunidad o en la provincia, trabajando con el alcalde, trabajando eventualmente con alguna entidad privada, para que con recursos públicos se financie. Ahora, tiene que supervisarse, tiene que ganarse calidad, tiene que esos contratos establecer qué estándares quiero, tienen que haber programas preventivos importantes, tienen que haber programas de vacunación. Cuando los alcaldes con creatividad han puesto preventorios y han enfatizado programas de vacunación, por ejemplo, eso tiene un impacto muy grande. En esos temas de es probable que tengan mucho que ver la disminución de los programas de vacunación, programas fundamentales, ¿no?, que van a la primera infancia y que preparan una infancia mejor para los desafíos que de por sí nuestra propia geografía tiene, como el dengue o la malaria, que conviven en la pobreza, ¿no? Doctora, aquí, mire, hay una cosa que me están pidiendo muy concretamente, hablando del panorama de las elecciones, según su experiencia política y su liderazgo, ¿qué se les debe exigir a los nuevos candidatos para optar por ellos? ¿Y cómo crear un mecanismo de vigilancia ciudadana que permita realmente exigir que se cumplan los compromisos?
un chico que va a la cárcel por cualquier cosa, pero un fulano que de pronto deja de vacunar y que genera una epidemia, no pasa nada. ¿Cómo hacer para que se cumplan estos compromisos? Entonces le hacen esta pregunta muy concreta. Y respondiendo a esa pregunta sí voy a dar una respuesta que es política, pero que yo por lo menos la transmito con la más sincera convicción. La crisis de corrupción que estamos viviendo y que nos ha remecido, es realmente, nos confronta, nos evidencia que no habíamos aprendido mucho, a pesar de los problemas tan graves que tuvimos en los 90, hemos visto expandirse formas de corrupción muy diversas y una apetencia por el poder para corromper que ha sido tremenda. Yo creo sinceramente, queridos amigos que me están escuchando, y lo digo con total convicción, que hay que acabar con el aventurerismo político. No digo, y comienzo siendo autocrítica, eso pasa por supuesto por una profunda autocrítica de los partidos para ser capaces de generar, estoy convencida que una nueva generación de líderes, que de todas maneras antes era yo nací en una escuela política, o sea, yo tuve el privilegio de recibir maestros, pero aunque eso haya perdido fuerza, porque hay otros factores que también, no importa, de todas maneras es una pequeña escuela, en que aprendes a ver al mayor, en que buscas hacer una carrera política, también en los partidos, los jóvenes, y la gente en general que ingresa, los jóvenes, no importa la edad, también se han contagiado un poco de este espíritu oportunista que hay, no quiero llegar a estar el día siguiente. Entonces, necesitamos acabar con el aventurerismo. Necesitamos volver a recrear un liderazgo serio, un liderazgo comprometido, un liderazgo en que la gente no vea la política como el lugar para su salto personal y su enriquecimiento personal, sino un lugar para aportar lo que de su experiencia trae y servir. Entonces, yo diría que de nosotros los ciudadanos, de los partidos depende muchísimo lo que hagamos, qué duda cabe, qué liderazgo ofrecemos, cómo preparamos mejor nuestros cuadros. Esto incluye movimientos regionales serios que también surgen, movimientos locales serios que también surgen. Pero usted, que conoce bien quién es su vecino, que conoce bien cuál es su comunidad, hay que cortar el aventurerismo. Este afán de junto 5 amigos porque quiero hacer algo y después qué hago no importa. Y lo que quiero en ese periodo corto de tiempo que voy a estar es enriquecerme, eso tenemos que cortarlo porque eso le ha hecho un daño enorme a la política. Hay mucho más que hacer, pero eso está en manos de nosotros. Eso es lo que los ciudadanos podríamos comenzar a buscar. ¿Dónde hay un proyecto serio? ¿Dónde tengo gente que me está aportando, que está viniendo a aportar, que no está viniendo a succionar del recurso público para un beneficio personal? Ese cambio tiene que producirse. No se producirá de la noche a la mañana, va a tomarnos un tiempo, pero salir de la antipolítica que hemos vivido a la reconstrucción de una buena política a mí me parece un tema fundamental. ¿Y vigilancia? No, es que, primero, si usted tiene una autoridad seria, esa autoridad va a convivir con la ciudadanía, la ciudadanía tiene que estar presente. Ese es otro concepto, que es cómo formamos ciudadanos, cómo somos ciudadanos. Ser ciudadanos no es solamente ir y votar, sino ser partícipes de la vida de mi comunidad, ejercer vigilancia, participar en los roles y nuevamente, si soy un padre de familia, participar en la PAFA de mi colegio para poder tener una vigilancia por la educación de mis hijos. Si soy vecino y puedo ser parte de una junta vecinal, participar en ella para aportar. Si vivo en algún tipo de comunidad, ser una voz que participe. O sea, la participación y la vigilancia se da en nuestra vida cotidiana también, ¿no? Y yo me dejaría, porque todo el mundo dice que usted tiene que reactivarse en la política inmediatamente. Le voy a poner un ejemplo muy concreto de candidatos. Sus candidatos como liderazgo del partido del cual pertenece. Uno, hay cosas, se sabe qué hacer, pero también se sabe la dimensión de los problemas. Por ejemplo, ¿qué diría el partido de usted para, por ejemplo, poner en evidencia que prácticamente el 76% de los niños menores de 3 años en Puno están con anemia? Esto quiere decir 65,000 niños. ¿Cómo incorporaría esto como meta, compromiso de trabajo a un candidato de su partido? El tema es bien digamos interesante. En Puno. ¿Cómo no? A ver, el tema es interesante porque Puno es una región productora de alimentos. Puno es una región
con un potencial ganadero, Puno es una región con un potencial agrícola y desde luego también con una vocación minera, incluso con una posibilidad de acuicultura en el lago. Entonces, ahí hay un primer factor importante de hacer ver que las tesis bucólicas que nos han contado también, ¿no es cierto?, de transformemos el Perú en un país productor de alimentos, si eso no viene traducido luego también en mejores programas de alimentación, no resolvemos el tema. Y que es un caso interesante porque es un caso en el que el empleo masivo ha generado un incremento en el costo de vida. Pero en el caso concreto de Puno, yo creo que un programa intensivo de mejoramiento de la calidad productiva del campesino y del agricultor puneño, como en alguna época se hizo, por ejemplo, en el norte, en Ayaviri, donde había una actividad ganadera intensísima, ayudaría muchísimo a mejorar el nivel de vida de esos productores, pero eso tiene que venir acompañado a su vez de programas de apoyo alimentario, de nutrición, para que esa producción agrícola beneficie también en concreto a quienes son el futuro de esa región. Pero a la vez hay que cambiarle la imaginación. Yo viví en Puno, en Ayaviri. Me imagino. Y está probado que Puno no es un departamento agrícola, sino ganadero. Ganadero, sí, claro, fundamentalmente ganadero. Pero la gente sigue sembrando, ¿sí? Sigue perdiendo cosechas. Sí, es verdad, hay una cosa ahí terrible. Hay un tío mío que en paz descanse, que recuerdo hoy día, falleció hace poco, fue el ingeniero Rafael Villanueva Novoa, que sí era un convencido que podía haber un potencial de trigo, que fíjate, iba contra la corriente, ¿no? Porque decía que había algunas variedades peruanas que podían cultivarse. O sea, pero estoy contigo, fundamentalmente el ganadero. No, pero con la ganadería tienes alimentación muy importante, claro, ¿no? Pero tú además puedes hacer cositas, ¿no? En la zona sur de Puno, Cáritas hizo un experimento excelente de forraje, ¿no? Ah, de forraje. ¿No? Oye, excelente, fue un rendimiento maravilloso, ¿no? ¿Verdad? Y eso de repente el gobierno no lo quiso tomar. No lo quiso tomar. No, a ver, el potencial ganadero es probadísimo, ¿no es claro, cierto? O sea, sí. digamos, ahí entre la reforma agraria y el terrorismo se destruyó una organización que existía muy poderosa de ganado ovino, de ganado, o sea, y por tanto lanar, los auquénidos. Yo he visto en Macusani, en Carabaya, en una feria, los ejemplares más maravillosos que puedo haber visto en mi vida. Las mejores alpacas son de Macusani. Impresionante. ¿Sí? O sea, hay una feria que yo me sentía como peruana orgullosa de ver una alpaca que era un caballo, lo suri, ¿no? La lana está larga. O sea, hoy afortunadamente los peruanos estamos aprendiendo también a comer, ¿no es cierto?, carne de alpaca, que es maravillosa, que es riquísima. ¿Lo más sano qué? Que es muy buena. Entonces, por eso digo, estoy contigo. Es desarrollar las actividades productivas exitosas. Porque al agricultor y al ganadero hay que darle la posibilidad de producir aquello que le dé ingreso. Claro. Eso tiene que ver con otro tema agrícola, ¿no?, que es la extensión agrícola. O sea, el Ministerio de Agricultura tiene que acompañar ese proceso, ¿no? Ahora, en esto lo que dice Gastón es muy cierto, o sea, porque Macusani es muy familiar para nosotros, ahí experimentamos las famosas casitas calientes. Ajá. Macusani, evidentemente, con todas siendo la capital, digamos, de toda de la alpaca, la llama, todas estas cosas, evidentemente Macusani es el que está por 60% de anemia, está con 35% de nutrición y donde todavía se siguen muriendo los niños por frío. ¿Cómo poner esto en el chip del gobernante, del político? Porque no hay forma, o sea, está bien que crezca la economía, pero ¿cómo hacemos para contrarrestar esto? No hay gobernabilidad, es un poco lo que está planteando de cierta forma. No está en el chip del político esta gobernabilidad por la infancia de los programas sociales. Le he oído también al presidente que va a poner un énfasis en el tema de la vivienda y me parece muy bien porque yo creo que es otra necesidad nacional. Seguramente está pensando en las ciudades y en programas de vivienda que reordenen para que no se sigan ocupando cuencas de ríos, para que todo eso está perfecto. Pero hablemos un poquito de la vivienda rural. Yo en eso, por ejemplo, creo que la señora Nores, con este programa interesante que tenía de viviendas, de mejoramiento de viviendas por encima de 3.000 metros, buscando cambiar el aspecto interior de la vivienda para garantizar que el niño pudiera tener un mejor sistema respiratorio, ¿no es cierto? Eran programas muy prácticos
creo que no de tan alto costo, pero que tenía un impacto directo en la salud de esa familia con el mejoramiento de la casa en la que le das un hábitat más cálido y en mejores condiciones de salubridad, respira mejor, no consume esta contaminación existente. Entonces, esa es la vivienda rural. Claro. Esos son los programas distintos, ¿no es cierto?, de los programas masivos de vivienda que tendrán que hacerse y que sin duda ordenarían las ciudades muchísimo. Me quería referir al tema lacustre y quería concluir diciendo que si me hablas de Puno, ahí hay otro tema muy duro, en el que, por ejemplo, nuestra hoy ministra de Justicia trabajó muy intensamente tanto en Puno como en Madre de Dios, que, por ejemplo, tiene que ver con la tremenda cantidad de prostitución infantil en las zonas mineras. Tráfico. La zona de la Rinconada, en las alturas de Puno, desgraciadamente es una zona que ha crecido con tal nivel de desorden y de perturbaciones sociales y con mucho dinero, lo cual revela que no siempre el dinero es la solución a los problemas. O sea, estos mineros informales que han comenzado a tener muchísimo dinero, bueno, han incrementado el alcoholismo de una manera brutal y desgraciadamente la trata de niños en una zona como Rinconada. Entonces, eso nos revela que el problema es un problema mucho más integral, mucho más humano. Faltaría hablar, obviamente, de la escuela, ¿no? Que nosotros estamos ya con esto, ya estamos sobre el tiempo, pero me dicen que vamos a hacer una rápida, Gastón, lectura de los últimos comentarios que han llegado, porque son mensajes para usted. Y hacemos el comentario final, pero comprometiéndola también a que ratifique ese compromiso de pacto con la infancia, ¿no? Adelante, por favor. Entonces vamos con el chat. Saludos para todos. Les comento que Silvia nos dice que se requeriría algún control de las políticas, especialmente dirigidas a la salud y social y a los sectores sociales. A la ciudadanía favorecería tener una mayor actitud más atenta. Saludos, doctora Lourdes. Gracias. Sí. Adelante. Esteban Ruiz, ya pues, Luna Augusta, ¿cuál es su futuro político, doctora Lourdes? Confío en que si continúa en esta labor política, recuerdo sus palabras sobre la importancia de la infancia peruana y trabaje por ellos. Lo esperamos. Muchas gracias. Doctora Lourdes, me da gusto que vuelva al ruedo político. La necesitamos para poder moralizar la política. Mire, la están relanzando, doctora. A ver, sigamos. Hemos organizado bien a las bases, ¿no? Karen, una gran conocida nuestra y suya, la niñez y la infancia deben ser los temas prioritarios para el gobierno. El gobierno debe incidir sobre todo en prevención y preocuparse por las zonas de pobreza extrema, sin duda alguna. Adelante, por favor, seguimos. La contaminación y la falta de agua deben ser los temas prioritarios, de acuerdo. ¿Qué más tenemos? Leonora, enfermera. Es verdad, todos hablan de la corrupción y cómo está incrustada hasta en las más altas autoridades. El problema es que está en todos lados. Me sucedió algo grave. Mi papá estaba enfermo y sin seguro. No lo quisieron atender en un centro de salud porque no tenía el seguro, pero me hicieron una propuesta indecente. Si me pagas 500 soles, lo atendemos. ¿Es justo esto? La salud del país está moribunda. No, parece que esto es una cosa casi cotidiana, ¿no? María, ¿se va a candidatar en las próximas elecciones para la presidencia? Bien. No, Lourdes. Muy bien. Nada, les agradezco. No voy a ser candidata, pero no duden que el partido tendrá caras y rostros nuevos muy valiosos. Qué interesantes todas las preguntas que se han hecho. Y particularmente quiero tomar ese tema de la corrupción. Sí, es la corrupción cotidiana la que nos genera desasosiego, la que nos... La gran corrupción, desde luego, ¿no es cierto? La que hemos visto, pero sí, pues... se ha generado... Esta cultura de sacar ventaja, ¿no? Se ha perdido la noción de servicio público. El vivo, ¿no? Es que se ha perdido la noción de servicio público. Hay un aventurerismo, vuelvo a eso, perdónenme que insiste en eso, ese aventurerismo político hay que corregirlo. Una gran reforma necesaria es la de contar con un servicio público, que es una oportunidad para que el gobierno también comience por abajo. Hablaré del tema que me gusta, el de la justicia, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo no se puede resolver en 5 años. Pero si, por ejemplo, comenzáramos a poner un énfasis a la justicia de paz, e hiciéramos proyectos específicos de justicia de paz y diéramos cumplimiento a la ley para que un joven abogado que quiera ser juez de paz sea bien remunerado, esa justicia de paz no se diera. Desde el tema del ADN, que alguien recordó, que estoy totalmente de acuerdo que no costaría nada que el gobierno financiara el ADN en los servicios públicos y ayudaríamos muchísimo a temas de filiación y a resolver problemas de filiación y de identidad de muchos niños.
pasando por alimentos y por mil otros procesos pequeños de nuestra vida diaria, ¿no? La comisaría es una institución básica, la posta médica es una institución básica, la escuela primaria y antes el PRONOI o el Centro Básico de Educación. O sea, necesitamos que este gobierno, junto con el indispensable empeño de redinamizar la economía, como que se centre en lo pequeño, en lo cotidiano, y yo creo que eso nos acercará mucho más. El gobierno está a tiempo de hacerlo. Yo creo que le quedan 18 meses, que son la mitad, la primera etapa, la primera mitad del gobierno. Si no se hace en la primera mitad ya es más difícil, ¿no? Pero muchos de estos resultados se van a ver por la eficacia y eficiencia de las nuevas elecciones regionales y municipales. Esos son bien en la importantes. eventualidad de la construcción de un manual de candidatos, ¿cómo incorporar estos temas de infancia que muchas veces no son percibidos dentro de la gobernabilidad o dentro de la propuesta de plan de gobierno? Fíjese, yo creo que el proceso de descentralización en el Perú es irreversible, ¿eh? O sea, ya se ha hecho. No se ha hecho bien, pero ya se ha hecho. Ahora, ¿se podría ordenar? ¿Cómo podría ordenarse? Vamos a suponer en el caso de salud, que es recentralizando algunas cosas, pero fortaleciendo algunos otros temas. Si en diálogo y en acuerdo el gobierno nacional, el regional y el municipal convinieran. A ver, queremos hacer programas de prevención muy fuertes. El gobierno central va a financiar esos programas de prevención, pero la ejecución va a estar a cargo del gobierno local. Entonces, el gobierno local toma su responsabilidad. No pretende hacer el hospital público grande, porque no lo puede hacer, no tiene recursos, pero sí puede desarrollar los programas de prevención en su comunidad, financiado y apoyado con recursos que vienen del Estado, desde parte del impuesto de promoción municipal que se destina a eso, hasta recursos específicos que pueden haber para esos programas que se realizan a través de los alcaldes, lo cual los legitimaría muchísimo. Si esos a su vez se pueden realizar con promotores de salud de la comunidad y se pudieran tener centros en los cuales... Entonces podrían haber formas en las que el gobierno estimula a que una instancia de poder tome lo que le corresponde. Hay un segundo nivel hospitalario que le correspondería al gobierno regional y que necesita, por ejemplo, especialistas. Entonces hay que diseñar algún concepto creativo por el cual es difícil pedirle pues a un médico endocrinólogo del Hospital Loaiza que se vaya con toda su familia a vivir a una localidad, pero si ese médico debidamente estimulado con recursos de CIS puede ir una semana a cumplir esa tarea, entonces es una semana en que los hospitales públicos regionales cuentan con los especialistas de los que carecen y a su vez van preparando. En fin, creo que hay formas creativas en que podría usarse los recursos para complementarse las instancias de poder y no querer hacer todo el mundo todo. Desde esa perspectiva, no sé, como inversión en infancia hicimos algo muy importante y el padre Gastón fue uno de los grandes promotores de esto, es cómo hacer para combatir la anemia y desnutrición. Hicimos un curso de capacitación en línea para alcaldes. Para alcaldes. Y nosotros yo creo que hay la posibilidad de crear algún tipo de elementos o instrumentos de gobernabilidad por la infancia que pudieran un poco orientar la opción de los candidatos. Mire, ¿no hasta te parece, los propios Gastón? comités del vaso de leche y los otros comités que puedan existir en cada localidad, que han sido básicamente entidades receptoras de alimentos y distribuidoras de alimentos. Yo creo que lo que les faltan a esos programas es ser claros en los objetivos. ¿Cuánto impacto está teniendo ese programa? Y si no está teniendo impacto, técnicamente ayudar a que se reoriente de modo tal que cumpla el cometido de ser, ya que el Estado está invirtiendo recursos en que lleguen alimentos a una determinada zona, que cumplan el objetivo nutricional. Si no, son efectivamente solamente instancias que reparten alimentos que al final duplican a veces, triplican a veces, claro, pero no resuelven el problema central, es ¿para qué va ese alimento? Ese alimento va para nutrir mejor, ¿no? Hay casos, pues, que ha habido abusos, ¿no? También es cierto. En el vaso de leche ha habido 50.000 cosas. Pero hay una cosa que es innegable, que desde que apareció el vaso de leche, la desnutrición y la anemia bajaron significativamente. Porque probablemente en esa familia, aunque no se recibiera el alimento perfecto, se estaba recibiendo algo. ¿No? A mí no me parece mal usar la escuela, como se ha buscado, como un espacio, ¿no es cierto?, para tener al niño organizado diariamente con el desayuno que se le brinda ahí. No está mal, eso es una forma. Ahora, hay que medir ese impacto.
se está pesando, se está tomando talla, porque si no hacemos eso, entonces no sabemos bien qué cosa hay que corregir, qué está faltando, ¿no? Qué cosa, cuán eficaz está siendo el programa. En otras palabras, los programas alimentarios no son eficaces por cuánta gente recibe el alimento, sino cuánto impacto tiene en la mejora, qué efecto tiene, ¿no? Ese es el verdadero sentido. Bien, mire, hay cosas que se han hecho y que yo quiero reivindicar porque sin duda parte de mi vida me ha pasado en eso. Por supuesto, una cosa ha sido las mesas de concertación de lucha contra la pobreza. Que se han hecho a nivel local, con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Yo pasé 6 años viajando como loco. No sé. Me recorrí el Perú entero, aprendí muchísimo. Sin duda. Y aprendí de la gente cómo había que hacer eso, ¿no? Al principio yo elegía a la gente, pero después me di cuenta que no debía hacer eso, que la gente debía elegirse entre ella para que nadie se entronizara ahí y se aprovechara. Y se recibía la información, digamos, desde el usuario, la persona está directamente, ¿no? Y mejoró el nivel de la gente. Y la otra cosa es esto de inversión en infancia, que no somos pues una cosa calificable, porque no somos NG ni ninguna de esas cosas, felizmente, ¿verdad? Somos una iniciativa ciudadana, bien, lo cual no significa nada, pero somos un grupo de gente que se reúne para pensar en los niños, ¿no? Y hacen muy bien, ¿no? Y eso nos ha dado un fruto impresionante, porque hemos ido a comunidades lejos, hemos tenido un logro en Piura que es muy interesante, ¿no? Piura es el único departamento que tiene un jefe de la infancia, ¿no? Y eso es muy importante porque coordina. Alguien preguntó si hacía falta un ministerio. Mi respuesta sería no. ¿Un ministerio más? No. Pero sí creo que una coordinación mucho mayor de los ministerios involucrados, partiendo de la premisa que lo que se busca es, en la lucha contra la pobreza y en el mejoramiento de la calidad de vida de los peruanos, construir una base social duradera. Si no se comienza desde abajo, estamos perdidos. Eso se lo planteamos a Fernando Zavala, ¿no? Y nos dijo que no, que él veía con los ministerios que había. Ahora, yo estoy por volver a decirle la cosa. ¿Dónde está la coordinación? Claro. No, porque eso hay que hacerlo, hay que nombrar un jefe de infancia, pero que le dé cuenta al país de qué es lo que está haciendo. Es posible, claro. Los ministerios, como ustedes saben, tienen 2 instancias de coordinación, ¿no? Uno que se llama el Consejo Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros, también la parte productiva, la parte económica, y el otro que es fundamental, que es el Consejo Interministerial de Asuntos Sociales. Claro. Esa es la oportunidad que los ministros tienen, semanal o quincenalmente, no sé cómo lo estén haciendo ahora, de reunirse y analizar las políticas sociales. Claro. Entonces, ahí eso necesita un ejecutor, es a eso que nosotros llamamos un liderazgo claro, una autoridad visible y responsable por la infancia, y seguimos insistiendo, hemos puesto en la agenda muchos temas, pero hay una cierta resistencia a esto, y eso está generando la duplicación de esfuerzos, duplicación de recursos y la falta de articulación, que para tener un enfoque más integral sobre esto, concretamente te digo, el tema de seguridad alimentaria nutricional desde la infancia, ha debido ser una estrategia emergencial hace 4 años, 5 años, para evitar la suba de la anemia y la desnutrición. Este es un tema muy serio, muy serio, que realmente está preocupando. Yo sé que todos ustedes quieren tener a la doctora Lourdes Flores más tiempo, todos nosotros quisiéramos que se quede, pero la vamos a comprometer a que vuelva. Claro. Y ojalá te puedas incorporar, como ha pedido Gastón, este diálogo, esta iniciativa ciudadana, donde nos juntamos una serie de personas para analizar este tipo de temas. Y en ese sentido yo ya sé que quieren, hay Luz Mendizábal desde no sé qué parte del mundo, Víctor Alejandro Tirabanti Cardoso desde Chota, Tacabamba, Yomar Pacheco, que es de la Federación de Periodistas,
César Augusto Cambina desde Junín te está mandando saludos. Esto, Ana Herrán de Lourdes, usted sabe que hay mucho de qué hablar y demasiado por solucionar. En fin, mucha gente que está mandando mensajes por chat y por, evidentemente, esta plataforma. Un gran gusto. De mi parte, yo te agradezco mucho. El Pacto por la Infancia está ahí. Esperamos que usted es miembro de ese pacto desde cuando lo firmó. Y yo dejo al padre Gastón Garatea para la conclusión o el mensaje final. Gracias. Sí, yo creo que estas son las cosas que debemos hacer más, reunirnos más, conversar más, para ir avanzando de poquito. Las cosas, quizás nosotros las vemos claras y decimos, pero ¿quiénes somos nosotros para que el país nos haga caso? No importa. Yo creo que de tanto que cae la gota de agua, se abre el pozo, ¿no? Yo creo que hay que meternos ahí y seguir trabajando tercamente. Me parece muy bien. Sí, eso. Yo creo que esta es una oportunidad para el Perú. No ha sido el mejor año. Yo no creo que los peruanos estemos satisfechos de lo que ha sido el año, pero sí reconozcamos que tenemos un gobierno de gente correcta, de gente con buena voluntad y de gente capaz. Sí. Y yo creo que quizás a veces, o quizás este año les ha servido para también asentarse, aprender, conocer. Así, en ese sentido, el gobierno sí se ha armado pues un poco sobre la marcha, pero ya con un año de experiencia, si lo fundamental del gabinete va a ser renovado, ojalá lo sea por un periodo que les permita conducir algunas políticas, reorientar algunas otras y volvamos a poner énfasis especial. Y será muy importante las autoridades que por los próximos 4 años a nivel de cada comunidad, alcaldes y de cada región, gobernadores, conduzcan el país. Eso va a ser muy importante porque la única forma de llevar adelante todo esto con eficiencia son programas que tienen un componente descentralizado. Desde Lima no se puede manejar todo esto. Pueden haber, sí, yo creo que algunos casos en que la autoridad central reconcentre de alguna manera para que ordene el programa de vacunación e incluso los programas de lucha contra la anemia necesitan una orientación nacional, pero esa orientación nacional tiene que tener muchos brazos diversificados y mucha variedad. Confiemos en que así sea. Yo soy un optimista en el Perú, espero que mañana Dios ilumine al presidente para ser un humilde en reconocer las cosas que no han estado bien y para que le dé la fuerza que necesitamos para que hacia adelante las cosas caminen mejor. Bienvenida nuevamente Feliz, a Inversión en la gracias. Infancia y esperamos contar con su apoyo para los siguientes diálogos, como ha invitado Gastón. Conmigo, tenemos que profundizar este tema, ¿no? Cuente conmigo, claro que sí. Feliz 28 a todos. Gracias, feliz 28 a todos. Muchas gracias a los amigos de Vez Cable también que están viendo este programa. Para todos los conos, los esperamos la próxima semana, siempre con el compromiso de seguir tratando este tema, ¿no? De discurso y acción, infancia en la práctica. Y esto creo que invitaremos también a otros invitados especiales para analizar este tipo de diálogo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves.